Hola, buenos días. Estoy aquí con Bárbara Tobar, psicóloga e instructora de Mindfulness. Desde hace muchos años combina su práctica profesional en la consulta con la práctica de la meditación. Hemos elaborado un programa de Mindfulness online de iniciación en el entrenamiento del Mindfulness. Y me gustaría mucho que nos contaras algunos detalles del programa que hemos elaborado para que puedan entender algunos detalles, porque en este momento el Mindfulness es una herramienta que muchas personas cuentan que han empezado a practicarlo y les ha servido en su vida diaria. Nos gustaría que nos contaras qué es el Mindfulness exactamente. Bueno, fíjate, más que una herramienta, realmente yo lo veo como, o más que una aplicación, yo lo vivo más como un sistema operativo, ¿vale? Es decir, es una filosofía de vida, realmente. Uno cuando inicia su práctica de mindfulness normalmente suele ser porque la persona necesita más calma, más quietud, porque necesita aprender a calmar sus pensamientos, a tranquilizar su mente. Normalmente las personas también que suelen iniciar la práctica es porque han vivido experiencias de estrés, ¿no? Muy fuerte. Y cuando uno empieza a practicar, empieza a darse cuenta de que adquiere una serie de estrategias, de herramientas que le permiten relacionarse de otra manera con esos acontecimientos que antes te secuestraban por completo emocionalmente. Y esa es la primera motivación, yo creo, que aparece en el practicante de mindfulness, ¿no? Es decir, que lo que van a notar, lo que van a sentir en el corto plazo es que controlan más su síntoma de ansiedad, Sí, o sea, realmente es un camino de indagación, es un camino de búsqueda, es un camino que comienza, por ejemplo, practicando una de las prácticas básicas, ¿no? En mindfulness es centrar la atención en tu respiración. Si nos fijamos, cuando estamos en nuestro día a día, nuestra mente está educada en prestar atención a lo que más ruido hace. Lo que más ruido hace suelen ser tareas, responsabilidades, obligaciones, etc. Pero realmente nos cuesta mucho trabajo prestar atención en aquellas cosas que nos calman, que nos relajan, que nos permiten adueñarnos de nuestra propia respuesta física y emocional y poder encarar esos hechos, esos sucesos con mucha mayor tranquilidad, ¿no? Muchas personas estarán pensando al escuchar este vídeo que es muy difícil en el momento en el que estamos a día de hoy con muchas responsabilidades, corriendo, horarios. ¿Cómo me voy a conectar con todo esto que está diciendo Bárbara? Es decir, ¿cuál es el proceso y en cuánto tiempo empiezo a notar esos beneficios? Pues esto es súper importante. Fíjate, normalmente dentro de la práctica de mindfulness hay dos grandes bloques, ¿no? Que es una de las partes que están diseñadas dentro del programa, ¿no? Que hemos diseñado junto con vosotros. Y tiene que ver con la práctica formal y con la práctica informal. Y la práctica formal, al principio, son tan solo 20 minutos. Es 20 minutos de aprender a sentarnos, a quietar la mente, a alinearnos con la respiración. Y una cosa que nos es muy complicada, que es dejar ir. Es decir, abandonar preocupaciones y abandonar el impulso de hacer. Esa es la práctica formal, donde además durante el propio programa daremos herramientas, recursos y actividades variados para que la persona pueda llevar a cabo esa práctica desde casa. Y luego está la práctica informal, y es cómo luego puedo llevar todo eso a mi día a día. Cómo puedo irlo insertando, ¿no? Entonces, hay todo un camino que ya está diseñado desde los protocolos básicos de MBSR, que son los cursos que también se han desarrollado de forma básica y que aquí tenemos en cuenta en el desarrollo del programa, donde podemos ir luego hacia la integración en el día a día de esas estrategias que hemos aprendido más formales en lo que es la propia meditación. ¿Y de cuánto tiempo necesitamos disponer al día para poder tener para participar en este programa? Y en qué espacio de nuestra casa, dado que es online. Pues fíjate, las sesiones realmente del programa van a ser un día en semana y van a ser durante 2 horas aproximadamente, ¿no? Que es el formato estándar y el que mejor ha funcionado hasta ahora. Pero luego sí que es cierto que el compromiso del asistente es fundamental. Es fundamental, es decir, es verdad que la práctica en grupo, aunque sea online, es genial porque realmente nos ayuda muchísimo a mantenernos focus en el propio entrenamiento durante las 8 semanas que dura el programa, pero luego en el día a día, en el resto de 6 días de la semana, porque incluimos sábados y domingos, ¿vale? Es muy importante robar un ratito
de 20-25 minutos y os vais a dar cuenta de que normalmente las personas quieren más, o sea, no hace falta forzar, ¿no? O sea, simplemente conforme tú te habitúas hasta 20 minutos, luego te apetece estar 25 y luego 30. Es como correr, o sea, al principio 20 minutos puede ser un gran reto, pero enseguida te habitúas y a veces necesitas un poco más de tiempo para seguir profundizando en los beneficios de mindfulness. Es decir, que habría que disponer de 2 horas a la semana para poder hacer con nosotros este programa de iniciación. Eso es, con 2 horas formales de la formación, más una pequeña práctica diaria, a través de una serie de audios que iremos enviando de forma semanal a todos los asistentes, sería más que suficiente para comenzar a instruirnos y a ser parte de esa comunidad cada vez más grande e importante de practicantes de mindfulness, ¿no? ¿Y a qué tipo de personas está dirigido? Pues mira, a todo tipo, o sea, a todo tipo. O sea, yo no creo que haya un prototipo específico. Es más, te diría, a aquellos que crean que les costaría muchísimo trabajo y que se ven incapaces de poder estar 20 minutos respirando, probablemente a esos más que a ninguno, ¿vale? O sea, probablemente a esos más que ninguno. Pero realmente a cualquier persona que esté interesada en 2 aspectos. Uno, aprender a gestionar el estrés y evitar las crisis personales, muy grandes o muy pequeñas o muy medianas, pero desde un lugar distinto, como hasta ahora lo han hecho. Y personas que, un poco aventureras, ¿no? Es decir, que les apetezca indagar dentro de sí mismo, hacer introspección, aprender a escuchar sus emociones, sus sentimientos y regularlos, ¿no? Y aprender a ser ellos quienes conducen y no que las emociones o los pensamientos les conduzcan a ellos. Y una última pregunta que para mí es muy importante. ¿Es verdad esto que dicen que cuando las personas practican meditación cambia su manera de vivir e incluso su manera de ser? Bueno, a mí me pasó. Es verdad que la práctica de mindfulness a mí me cuesta mucho establecer generalidades, ¿no? Porque justamente una de las cosas que buscamos durante el programa es que la persona viva en primera persona, valga la redundancia, la propia experiencia. Es decir, una de las cosas importantes que un instructor jamás debe de hacer es anticipar lo que va a encontrar. Entonces tenemos que ir preparados para encontrar cualquier cosa, ¿vale? Pero sin ninguna expectativa concreta. Entonces es un viaje tan personal, tan íntimo, ¿no? Y tan bello, que si yo lo describo y digo la meta es como decir el final de una peli, ¿no? O sea, no me gustaría llegar ahí, pero sí que desde mi propia práctica personal puedo decir que a mí me cambió enormemente la forma de vivir, ¿no? Imagino que al igual que otros muchos empecé a practicar mindfulness en un momento bastante difícil de mi vida y me ayudó a relacionarme con otro ritmo, con otra carencia, con otra conciencia, con otra atención, tanto la relación con mis hijos, como con mi pareja, como con mi trabajo, como con mis amigos, me transformó, ¿no? O sea, cuando uno empieza a practicar, nota que cuando practica se genera un estado de calma. Pero cuando uno comienza a practicar regularmente, ya no se trata de un estado de calma, se convierte en un rasgo de tu carácter. Entonces de repente sientes que ya de por sí te naces solo y lo generalizas solo a tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo que le apetezca descubrir ese camino por sí solo y encontrar lo que en su propio camino personal haya, ¿no? Al respecto. Bueno, yo creo que apetece empezar a probarlo. Vamos a iniciar el programa en breve, a la vuelta de las vacaciones. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, estaremos encantados de poneros en contacto con Bárbara para poder resolver todo lo que queráis.